Mi maestra de cuarto año se llamaba Susana. Yo iba ahí a la Escuela República de Colombia, en el glorioso barrio Reus al Norte, o también Villa Muñoz, o también conocido popularmente como el barrio de los Judíos. Ahí, en esa escuela, en cuarto, decía, tenía una maestra que llamaba Susana. Creo que en esas épocas era obligación que cada escuela tuviera una maestra Susana, una Edith y una Beatriz, porque esos nombres se repetían. Yo tuve los tres, tercero, cuarto y quinto. Y en sexto tuve la misma que en quinto. En esa escuela República de Colombia, creo que fue ahí la primera vez no, creo que no, tengo la certeza de que fue ahí la primera vez que escuché el famoso Romance del Malevo de Osiris Rodríguez Castillo. Hoy en día los recuerdos los tengo un poco difusos, porque verdaderamente no me acuerdo si lo leyó la maestra Susana, o si nos lo hizo escuchar en un grabador de cinta por alguien que menos puedo recordar quién era. Tampoco sé si fue antes o después, pero tengo la idea de que fue antes, que Susana nos hizo algunas aclaraciones sobre el tipo de lenguaje en que se narraban los hechos. Lo que sí tengo claro es que la audición del romance del Malevo tenía otros fines. Primero, habría que elaborar una redacción a partir de ese romance como una de las tareas. Pero sin duda que la maestra aprovechó para explicarnos lo que era la rabia, cómo los perros la contraían, las reacciones de los perros que afectaban a su sistema nervioso y no reconocía a sus dueños y se ponían agresivos. De paso nos acercaba a la poesía y de paso también a una de las variantes de la lengua castellana y nos invitaba también a ciertas reflexiones sobre la vida en determinados medios, ¿no? Y lo que significan a veces algunas cosas en medios diferentes al de nosotros, que veníamos de un medio urbano, de ahí, de un barrio de Montevideo. Qué grande las maestras, al menos mis maestras, y qué grande la escuela pública, que para mí era un poco aborrecida, igual que para Antonio Machado en ese momento, pero lo era porque yo ignoraba que me estaba dando tanto, que me estaba dando mucho. Recuerdo que fue un impacto para toda la clase la audición del Maleo. Y recuerdo especialmente que Carlitos Mariño, que era mi compañero de banco, que hizo una redacción impactante, un relato impresionante, tan impresionante como el propio texto de Osiris, me contó que ese día llegó a la casa y abrazó a su perro y no lo soltó por un buen rato. A partir de ese día, Susana, mi maestra, Carlitos Mariño, Osiris Rodríguez Castillo y el romance del Malevo pasaron a ocupar un lugar en mi memoria y ojalá le pido a todas las fuerzas cósmicas que esos recuerdos no se me borren jamás. Enseguida vamos a decir algo de Osiris Rodríguez Castillo y de su famoso romance del Malevo. Igual creo que antes, para los que no lo conocen, sería conveniente escuchar el poema, aunque sea por un mediocre recitador de versos, para una mejor comprensión de lo que vamos a hablar, porque hablar de un texto literario sin conocerlo es como bailar sin música. Así que ahora voy a llamar a pedido ya o a Temu y que me manden un recitador, un paisanito de ciudad que se anime. Igual, cualquier cosa, hemos visto cada cosa que peor de lo que hemos visto no puede ser. Y como complemento de lo que decíamos antes, de las maestras, de... después me acordé también que una de las funciones era buscar en un diccionario, en el diccionario, ya ahora no se usa más buscar en el diccionario porque se buscan en los buscadores magníficos que tenemos ahora, era, había salido en ese momento un diccionario gauchesco o de americanismos o de uruguayismos, y ahí buscábamos, porque claro, para la cantidad de nosotros no sabíamos ni lo que era un arriero, ni que un caronero era un cuchillo, ni que, yo qué sé, trajinar, lo que quería decir trajinar, y cantidad de otros términos, pero bueno. Pero vieron que generalmente cuando uno no comprende algo en medio de una canción o en un texto literario, generalmente lo comprende por el contexto. Así que bueno, vamos a dejar al paisanito de ciudad recitar y después hablamos de Osiris y del romance del Baleo. Yo no trancaba la puerta de mi rancho, ni durmiendo. ¿Para qué?
Si del lado de afuera, por malo que fuese el tiempo, la enrejada de colmillos es el coraje de mi perro. Cimarrón medio atigrado, lo hallé perdido en la sierra, boqueando y aguzanao, malo como manga de piedra. Tuve que traerlo enlazado para curarle las bicheras, y ahí se quedó acerenciado, compañero dio las lerdas. Trotando abajo el estribo, ni calculaba las leguas, y ande aflojaba la cincha, se echaba a cuidar las prendas. Eso sí, muy delicado. Manosearlo, ni le cuento. Se ponía de ojo extraviado y se le erizaba el pelo, con que tenía bien ganado su apelativo, el maleo. Qué animal capacitado para el trabajo en campo abierto. Había que haberlo almentado trajinando en un rodeo. Y al ser cristiano, clavado que era doctor aquel perro. Yo a echar tropilla al corral, le chiflaba entre los dedos y embretado en el chiflido me los traía clina al viento, y era un abrojo prendido en los garrones de un trueno. Una vez, bandeando tropa, con mucha agua en el Río Negro, caí quebrado un apretón entre un remolino de cuerno, y me ganó la mollera, la oscuridad y el silencio. Cuando volví a abrir los ojos cruzaba una nube del cielo. Gemidos y lambetazos llegaban como de lejos. De repente comprendí. Medio me senté en el suelo para darle gracias, hermano. De esta te quedo debiendo. No me halla ni el pan bendito si no me sacás, malevo. Y una inmensa gratitud se me atracó en el garguero. Bueno, la cosa pasó. Yo entré para el casamiento, hice el horno, la cocina. Mi rancho estiró un alero y en su chúcara clinera charqueó la roró y el rezo. A los 2 años gateaba mi gurí sobre un pelego o andaba por el guardapatio prendido a la cruz del perro. Ah, sí, porque él me le sacó las cosquillas al maleo. Lo habrá tomado por cachorro de su cría, el pendenciero, le soportaba imprudencia, se prestaba para sus juegos y ande amenazaba caerse, se le echaba abajo el cuerpo. La cosa fue tan de golpe que hasta me parece un cuento. Fue después de un mediodía, como para fines de enero. Yo me había echado en el catre para descabezar un sueño, la patrona trajinaba, proseando con el borrego, y de repente aquel grito como de terror, ¡Rosendo! Y ya me pelé para el patio manoteando el caronero. Ella estaba contra el horno, tartamudeando en silencio, tenía el guricito alzado, tembloroso contra el pecho y avanzando, agazapado como una fiera, mi perro. Enseñaba unos colmillos como puñales, los pelos se le habían puesto de un modo que costaba conocerlo, y en las brasas de sus ojos se habían quemado los recuerdos. De un salto me puse enfrente, le pegué el grito, ¡malevo! Le vi soltar una baba, ¡está rabioso, Rosendo! No te me acerques, hermano, echa para atrás, fuera, perro. De repente me saltó, la di para un costado del cuerpo. Sentí como que la mano se topaba contra el pecho y cayó, casi sin ruido, como una jerga en el suelo. Cuando lo miré los ojos, se le habían puesto muy buenos. Como dándome las gracias, se le acortaba el resuello. Se arrastró, lambió mis pies y me brotó un lagrimeo. No tenía para elegir, hermano. Estabas enfermo. Fue por el cachorro, ¿sabés? Si no, no lo hubiera hecho. Me dio la cola una vez, 2 veces y quedó muerto. Por eso es que desde entonces no me gusta tener perro. Y cuando voy de a caballo me parece que lo siento seguir abajo el estribo, trote y trote con el tiempo. Bueno, ¿qué decir? Tanta cosa. Por textos como este que yo empecé a sentir una especial fascinación por el lenguaje, porque yo, por ejemplo, que venía de una casa donde se leían diarios, pero no había libros, ¿no? Y no sospechaba que adentro de los libros venían maravillas como esta. Así que, bueno, de alguna manera esos fueron mis primeros acercamientos, digo, no el primero, porque uno no sabe desde cuándo empieza su verdadero acercamiento con la literatura. Lo más asombroso y hasta milagroso que me pasa con este poema es que la primera vez que lo escuché quedé impactado y conmovido. Y lo mismo me pasó los cientos de veces que lo volví a escuchar o a leer.
O sea, yo qué sé, es como un milagro. Y como hay gente que los niega, bueno, yo afirmo que los milagros sí existen. A Osiris, ¿cómo me gusta decir Osiris? Es un nombruno Osiris, ¿no? A Osiris hay que reconocerle su admirable capacidad, sus múltiples cualidades, porque era poeta, era músico, era intérprete, era luthier, era investigador. Hasta bronca da que haya gente que se destaque y tenga tanto talento en diferentes áreas y uno acá pidiéndole a Dios, al cielo y a todos los santos un minuto de inspiración para hacer algo decoroso. Y aún así no sale lo decoroso, digo. Como poeta, más allá de si le pone música o no a sus textos, entiendo desde mi humildísima opinión que es tremendo poeta Osiris Rodríguez Castillo. Canciones, las canciones son poesía, ¿no? Que sean musicalizadas es otra cosa. Canciones como Gurí Pescador, como Camino de los Quileros, como De Corrales a Tranquera son prueba concluyente de sus enormes capacidades para construir imágenes, para contar historias y sobre todo para expresar sentimientos de diferentes tipos de gentes eh, que a veces nos cuesta mirar desde el mundo ciudadano, cómo se sienten y cómo se viven determinadas realidades. Ahora sí, vamos a hablar un poco del poema, o sea, del romance del Maleo. Vieron que es un romance como otros que ya hemos visto, o sea, son aquellas viejas composiciones de la Edad Media, de las primeras manifestaciones de la lengua castellana, que se caracterizan por ser en versos octosílabos y propios para una narración en verso, que generalmente, por eso decimos que son poesía y narración a la vez. Canto y cuento es la poesía, se canta una viva historia contando su melodía, decía Antonio Machado. En términos muy groseros, el argumento es un tipo que tiene que matar a su perro porque no le queda otra opción. O era el perro, o era su mujer y su hijo. Pero el tema es bastante más complejo de eso, porque ese perro también era su familia. Él lo adoptó. Ese perro además le salvó la vida. Fue el guardián de su hijo. Era un compañero de horas lerdas. Con todo lo que eso significa en la vida de un hombre en el medio de las soledades rurales. Y además era su compañero de trabajo. Porque era un perro arriero como él. No sé si los han visto, los perros que ayudan a arrear ganado. Admirable. Los seres humanos estamos llamados a decidir. Todo el tiempo decidimos. Eso es una de las, dice Sartre, que eso es una de las razones de la angustia del ser humano, el que tiene que estar completamente, todo el tiempo decidiendo. Es imposible evitar las decisiones. Pero claro, hay decisiones que hacen o están relacionadas con temas menores o cotidianos, y hay otras en que nos va la vida en una decisión. Bueno, elegir en dónde sentarse en el ómnibus ya no es tan problemático. Los números que uno va a jugar al 5 de oro, o el lugar a donde va a jugar al 5 de oro, aparentemente tampoco. ¿En qué mesa se va a sentar? Ahora, si la reunión viene larga, es un grupo, por ejemplo, de 20 o 30 personas, elija bien dónde sentarse porque queda condenado por 2 o 3 horas a estar al lado de de esos insoportables. Y siempre ahí hay que ser un jugador de ajedrez que elige bien el lugar en donde se va a ubicar si la velada viene para largo. No son consejos, no doy consejos. Son observaciones. Lo cierto es que cuando están en juego los sentimientos, la cambia la cosa. Cuando las decisiones personales implican consecuencias para uno mismo o para los demás, y cuando junto con la decisión a veces sobreviene alguna forma de dolor, ahí empieza esa presión y empieza a tener un significado especial esa elección que nos toca hacer. Yo pensaba, ¿no? Rosendo en su vida hizo opciones, hizo elecciones, decidió traerlo él al perro, después decidió casarse, seguramente tener un hijo, vivir una vida en función de su trabajo, de su familia. Todas esas fueron elecciones, productos de un deseo.
donde primó la voluntad. Pero acá no pasa eso. Acá tiene que tomar una decisión sobre una decisión instantánea que implica además una acción impostergable y que es producto de una coyuntura muy particular. Para colmo, y esa es una de las grandezas del poema, Osiris lo acuesta a dormir una siesta. Y esa siesta quizás haya sido el corolario de varios días, yo qué sé, uno supone que hay detrás, de cansancio, de trabajo, el placer de una tarde de enero, dormir en un catre, a la fresca, como dicen los españoles. Y todo eso se ve interrumpido por este grito desgarrador que lo llama a actuar. Los aciertos de este poema son varios. Justamente Osiris lo hace pasar al personaje por varias etapas de su vida, por las laborales, cuando casi pierde la vida, cuando su perro le salvó la vida, cuando se trae al perro para la casa, en fin, diferentes etapas que están relacionadas a la vida normal de los seres humanos, pero que casi todas tienen en el fondo algo, un dejo de placer o de aceptar una realidad que en cierta medida lo gratifica. El trabajo, la vida familiar, la compañía de un perro. Eso que decía el otro poeta, cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. Y todo eso lo recuerda con cierta parsimonia, con cierta amorosidad, con cierta lentitud, como son generalmente las narraciones y las canciones de Osiris, o los personajes de Morosoli, lentos en su hablar, en su decir, en su actuar. Y de golpe tiene que pasar a una acción rápida, vertiginosa, y todo el romance cambia de ritmo y se revoluciona porque los hechos se suceden y son hechos de altísima intensidad. Y aún en medio de eso, otro de los mayores hallazgos del poema es que la grandeza de Osiris está en que aún en momentos como este no pierde la ocasión de apelar al más fino, más sensible, más exquisito, el lenguaje poético. Por ejemplo, no decir que le clavó el puñal, sino decir que la mano se topaba con el pecho. O cuando describe al animal rabioso, decir que en las brasas de sus ojos se habían quemado los recuerdos. O la imagen final esa maravillosa de sentir el trote del perro abajo del estribo, acompañándolo en el tiempo. Y nunca más hubo perro. No me gusta tener perro, le hace decir Osiris a su personaje. Y yo no tengo derecho a pensar que Rosendo está mintiendo. Y que es probable que sí, que en algún momento haya deseado tener otro perro. Pero lo que no puede tener es la certeza de que haya otro como el Maleo. Y además se me ocurre a mí que siempre está a la sombra y el fantasma ese de que la fatalidad le vuelva a jugar una mala pasada. Está claro que los seres humanos convivimos con dolores y con traumas. Eso es parte de la existencia. El problema, muchas veces el dolor es producto de una elección. Y en este caso, en el caso del Malevo, no hay ni siquiera elección propiamente dicha. Y eso agrava las cosas. Rosendo pasó del pequeño paraíso de una siesta de verano al infierno de tener que cometer el acto más doloroso y traumático, quizá de su vida. En la dura vida del hombre de campo, la soledad es parte, es parte, es si se quiere, la soledad es, aunque parezca una paradoja, es hasta una compañía constante, pero en la vida de Rosendo, del Rosendo de Osiris, además de la familia que pudo formar desde hace un tiempo, estaba la compañía del Maleo, ese cimarrón medio atigrado, que sigue al trote acompañando a su amo y amigo, como nos siguen acompañando todos los que viven en nuestra memoria y en nuestro corazón.